Yazan en el arcén de la autopista más transitada de Seattle, temblando en la gélida niebla. Tenía los ojos cerrados con cinta adhesiva, las piernas atadas con bridas industriales, pero no intentaba escapar. Utilizaba su propio cuerpo como escudo viviente para proteger al diminuto cachorro moribundo acurrucado contra su vientre. No podía ver los camiones de 18 ruedas que rugían a pocos centímetros de su nariz. Solo podía oír el sonido de la muerte acercándose. La dejaron allí para que fuera arrollada, borrada por la hora punta de la mañana. Pero ella se negó a moverse. Miles de conductores pasaron junto a ella hasta que un hombre, un marine afligido que no tenía nada que perder, vio lo que nadie más vio. Ese día no solo encontró un perro, encontró a un soldado que se mantenía firme. Lo que sucedió a continuación te romperá el corazón y luego lo recompondrá más fuerte que antes. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que ningún acto de lealtad debería quedar sin recompensa, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia podría ser lo más bonito que escuches en todo el año. La niebla de Seattle no solo oscurece el mundo, lo envuelve por completo. Era una espesa manta gris y húmeda que se extendía desde Puget Sound, ahogando la luz de la mañana y convirtiendo la Interstatal Sign en un túnel claustrofóbico de hormigón y gases de escape. El horizonte de la ciudad había desaparecido, borrado por la niebla, dejando solo el asfalto mojado y el rítmico y aterrador silbido de los camiones de 18 ruedas que atravesaban la penumbra como leviatanes invisibles. Elias Thorne agarró el volante de su maltrecha Ford F-150 de 2008 con los nudillos blancos por la tensión. Era un hombre de ángulos duros y piedra desgastada, de 55 años, con el pelo del color de la lana de acero y el rostro marcado por las profundas arrugas que deja haber visto demasiada fealdad en el mundo. Llevaba una chaqueta de franela descolorida que había visto mejores décadas, y sus ojos, normalmente agudos y evaluadores, hoy estaban nublados por una profunda y lejana tristeza. La visibilidad es casi nula, murmuró Sara, Elías, con una voz áspera como grava chirriando. Miró el asiento del copiloto vacío a su lado. No había nadie allí, solo un recibo arrugado de una ferretería y una taza de café negro que se había enfriado hacía una hora. Siempre odiabas conducir en esta niebla. Ahora mismo estarías agarrándote a la manilla de la puerta y diciéndome que redujera la velocidad, aunque apenas vamos a 40. Esperó un momento, un hábito que no podía romper, como si esperara que su risa atravesara el zumbido del motor. Pero la cabina permaneció en silencio. Era el tercer aniversario de su fallecimiento, y el silencio se había vuelto más pesado con cada año, instalándose en la tapicería como el polvo. Elías se dirigía hacia el norte, hacia el Memorial Park, siempre verde. Llevaba un ramo de lirios blancos en la parte trasera, envueltos en plástico. A Sarah le encantaban los lirios. Decía que parecían trompetas anunciando buenas noticias. Elias no creía que quedaran buenas noticias que anunciar, pero hizo el viaje de todos modos. Era su deber. Un marine nunca abandona su puesto, aunque ese puesto sea una lápida bajo la lluvia. El tráfico en la I-5 era una pesadilla de luces de freno rojas que florecían de repente en la niebla gris y luego desaparecían con la misma rapidez. Enormes camiones de carga que transportaban madera y acero desde los puertos rugían en los carriles centrales, desplazando suficiente aire como para sacudir el pesado camión de Elias. Se quedó en el carril lento, con los ojos escaneando el arcén por disciplina arraigada. En los núcleos, aprendes que la amenaza que no ves es la que te mata. Incluso estando jubilado, Elías escaneaba los sectores. Fue entonces cuando lo vio. Al principio parecía una huella de neumático, el tipo de restos de goma desmenuzada que se encuentran por todas las autopistas. Pero cuando sus faros atravesaron brevemente un claro en la niebla, la forma parecía demasiado sólida, demasiado alta. Entonces se movió. Fue un cambio sutil, un respingo, pero Elias lo vio. «¿Qué demonios?», murmuró. Miró por los retrovisores, un reflejo más rápido que el pensamiento, y vio un hueco en el tráfico detrás de él. No lo dudó.
giró el pesado camión hacia el arcén de emergencia, con los neumáticos crujiendo ruidosamente sobre la grava suelta y los restos húmedos. Metió la palanca de cambios en la posición de estacionamiento y encendió las luces de emergencia. El clic-clac rítmico de las luces intermitentes era el único sonido ordenado en aquella caótica mañana. Elías abrió la puerta y el rugido de la autopista lo asaltó. El aire olía a agujas de pino húmedas, humo de diésel y ozono. Salió, y sus botas golpearon el pavimento con un ruido sordo. Era un hombre grande, de 1,88, con los hombros anchos de alguien que había llevado mochilas pesadas durante la mitad de su vida, aunque ahora se encorvaban ligeramente bajo un peso invisible. Caminó hacia adelante, entrecerrando los ojos para protegerse de la niebla punzante. A 10 metros delante de su camión, peligrosamente cerca de la línea blanca que separaba la vida de la muerte, yacían dos formas oscuras. Cuando Elías se acercó, se le cortó la respiración. La rabia que le invadió el pecho fue tan repentina y tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas. Era una pastora alemana. Estaba tumbada boca abajo en la suciedad húmeda del arcén. Estaba demacrada, se le veían las costillas incluso a través de su pelaje enmarañado y embarrado. Pero no fue su estado lo que detuvo el corazón de Elías. Era su postura. Estaba acurrucada en forma de bola, con el cuerpo formando un escudo viviente alrededor de una pequeña bola de pelo temblorosa acurrucada contra su vientre. Un cachorro y estaban atrapados. Elías dio un paso más y la realidad de la escena se hizo evidente de forma nítida y espantosa. Las patas traseras de la perra estaban atadas con gruesas bridas industriales. Pero lo peor, mucho peor, era su cara. Tenía los ojos vendados con cinta adhesiva negra gruesa, lo que la dejaba ciega. No podía ver los coches, no podía ver los monstruosos camiones que pasaban a toda velocidad a pocos metros de su nariz. Solo podía oírlos. El cachorro, una criatura diminuta no más grande que una barra de pan, también tenía los ojos vendados. «Dios mío», susurró Elías. La oración se le escapó de los labios antes de que pudiera evitarlo. Un enorme camión maderero pasó rugiendo por el carril derecho. La ráfaga de viento que creó fue violenta, una pared de aire que golpeó a Elías y azotó su chaqueta. La perra madre no corrió, no podía correr, pero tampoco se revolvió. Ante el rugido del camión, simplemente se apretó con más fuerza contra el pavimento, aplanando su cuerpo sobre el cachorro. Se estremeció, un violento escalofrío recorrió su espina dorsal, pero se mantuvo firme. Estaba aterrorizada, culpable e indefensa. Sin embargo, se negó a abandonar la aterradora oscuridad si eso significaba exponer a su hijo. Elías sintió un desgarro en su propia alma. Reconoció esa postura. Había visto a Marines lanzarse sobre granadas. Había visto a padres proteger a sus hijos de los escombros que caían. Era la geometría universal del amor sacrificial. «Aguanta», dijo Elías, con una voz que adoptó un tono de mando que no había utilizado en años. «Aguanta, mamá, te tengo». Sabía que no podía simplemente agarrarlos. Una perra ciega aterrorizada era un arma cargada. Si entraba en pánico y salía corriendo, iría directamente hacia las ruedas de un camión. Necesitaba asegurar el perímetro. Elías corrió de vuelta a su camioneta, con su rodilla lesionada protestando por la repentina carrera. No fue a buscar el botiquín de primeros auxilios todavía. Metió la mano debajo del asiento trasero y sacó una caja de bengalas de carretera. Arrancó la tapa de una bengala y la encendió. El silbido químico fue agudo y una brillante luz roja de magnesio estalló, atravesando la niebla gris como un sable láser. Caminó con valentía hacia el carril derecho de la interestatal. No agitó los brazos frenéticamente. Se mantuvo erguido, con el fuego rojo en la mano extendida, su postura rígida e inflexible. Ya no era un viudo afligido de camino al cementerio. Era el sargento primero Thorne y estaba tomando el control de este sector. Los coches chirriaban, las bocinas sonaban, un sedán se desviaba, los neumáticos cantaban sobre el asfalto mojado. Elías no se inmutó. Retrocedió 50 metros con la bengala, obligando al tráfico a desviarse hacia la izquierda, creando un espacio de seguridad,
un santuario de silencio alrededor de los dos perros. Dejó caer la primera bengala, luego encendió una segunda y la colocó más cerca de los animales. El resplandor rojo iluminó el terror en el rostro de la perra. Sus orejas se movían frenéticamente, tratando de dar sentido a los nuevos sonidos, las botas, el silbido del fuego, el chirrido de los frenos. Elías se acercó lentamente, manteniendo el cuerpo agachado. Podía ver la tensión en sus músculos. Ella mostró los dientes. Un gruñido bajo y retumbante emanaba de su pecho. No era el gruñido de un depredador. Era la advertencia de una madre acorralada. Tranquila, le dijo Elías. Se detuvo a 1,5 metros de distancia. El viento le azotaba el pelo plateado sobre los ojos. Sé que no puedes verme. Sé que estás asustada. Pero la caballería está aquí, cariño. La caballería está aquí. La cachorra gimió, un sonido agudo de pura angustia. La madre lo empujó con el hocico, a ciegas, comprobando si seguía allí, si seguía a salvo. Elías miró la cinta adhesiva que le cubría el pelaje, miró las bridas que le cortaban las patas. Alguien había hecho esto. Alguien se había tomado la molestia de atarlos, vendarles los ojos y abandonarlos en la autopista más transitada del estado de Washington, dejándolos a merced de la hora punta de la mañana. Por un momento, la neblina roja de la bengala pareció coincidir con la neblina roja en la mente de Elías. Quería encontrar a quienquiera que hubiera hecho esto. Quería infligirles violencia, pero el perro volvió a gemir. Un sonido de agotamiento total. Elías reprimió la ira. La ira no lo salvaría. La calma sí. Voy a entrar, dijo Elías en voz baja, anunciando sus movimientos con la voz. No voy a hacerte daño. Voy a alejar la oscuridad. Dio un paso. La perra madre chasqueó las mandíbulas en el aire, fallando por centímetros su mano. Estaba librando una guerra fantasma, mordiendo a enemigos que no podía ver. Elías se quedó paralizado. No retrocedió. Se quedó en el bolsillo. Eso es, susurró, impresionado a pesar del peligro. Eres una guerrera. Te veo. Lo has hecho bien, mamá. Has aguantado. Se arrodilló sobre la grava húmeda, ignorando el agua fría que empapaba sus vaqueros. Ahora estaba a pocos centímetros de ella. Podía oler el miedo que desprendía, un aroma metálico y agrio mezclado con el olor húmedo del perro. Soy Elías, dijo, con una voz grave que se perdía entre el ruido del tráfico. Y vamos a salir de aquí, pero tienes que confiar en mí. Extendió la mano, con la palma abierta, y la dejó flotando cerca de su nariz, justo debajo de la línea de la cinta. Esperó. La madre perro se quedó paralizada. Su nariz se movió. Inhaló, absorbiendo el aroma del café, la franela vieja y la pólvora de la bengala. No mordió. Exhaló un largo suspiro tembloroso. Y por primera vez desde que él la vio, su cabeza se inclinó ligeramente. Estaba agotada, y solo la adrenalina y el amor la mantenían con vida. Elías movió lentamente la mano hacia su cuello. Su pelaje estaba frío y empapado. «Te tengo», susurró, con lágrimas mezcladas con la niebla en sus pies. «Te tengo». La autopista era un río de ruido, pero dentro de la pequeña burbuja de luz roja, el mundo se había reducido a 3 criaturas que respiraban. Un hombre, una madre y un niño moribundo. Elías Thorne se movía con la deliberada economía de un hombre que había despejado edificios en Fallujah. No se apresuró. Las prisas provocaban errores y los errores te mataban. Abrió el portón trasero de su Ford F-150. El metal crujió en protesta contra el aire húmedo de la mañana. La caja de la camioneta estaba fría, cubierta por un revestimiento de goma negra que olía a aceite y resina de pino. No era un lugar suave, pero era más seguro que el asfalto. Volvió con los perros. La madre, la pastora alemana, cuyas costillas se podían contar a través de su pelaje mojado, vibraba de tensión. Podía olerlo, oírlo, pero la oscuridad que cubría sus ojos convertía cada sonido en una amenaza. «Está bien, mamá», murmuró Elías, manteniendo la voz en un tono grave, un rugido que le vibraba en el pecho. «Nos vamos, no te resistas». Primero se acercó al cachorro. Era la opción táctica. Si movía al activo de alto valor, la protectora lo seguiría.
Pero cuando sus manos rozaron el pelaje del cachorro, la madre explotó. No ladró. Fue un chasquido de mandíbulas, una advertencia violenta y gutural que rasgó el aire a pocos centímetros de la muñeca de Elias. Ciega y atada, se abalanzó, retorciéndose torpemente sobre el pavimento mojado. Estaba dispuesta a destrozarlo para mantenerlo alejado de sus crías. Elías no se inmutó. No retrocedió. Sabía que retroceder desencadenaría el instinto de persecución. En cambio, se inclinó más cerca, invadiendo su espacio, su presencia superponiéndose a la de ella. «Retírate, Marine», ordenó. La voz no era fuerte, pero tenía el peso de 20 años de mando. Era la voz que detenía el pánico en una trinchera. Era acero envuelto en terciopelo. «Retírate», repitió, esta vez más suavemente. «Te llevaré a casa». La perra se quedó paralizada. El tono le llegó. Era un lenguaje que trascendía las especies, el sonido de la autoridad y la seguridad. Sus orejas se giraron hacia adelante, escuchando la cadencia de su respiración. Bajó la cabeza, rindiéndose. Elías cogió a la perrita en brazos. Era aterradoramente ligera, como sostener un manojo de ramitas secas envueltas en lana húmeda. Colocó a la pequeña criatura en el asiento del pasajero de su camioneta, envolviéndola en la vieja manta de lana que Sara solía guardar allí para los picnics. Luego volvió a por la madre. Era pesada, un peso muerto, con los músculos paralizados por el miedo. Deslizó los brazos bajo su vientre y su pecho, ignorando el barro que empapaba su chaqueta de franela. Gruñó al levantarla, sintiendo un dolor agudo y familiar en su rodilla lesionada. No la llevó a la caja de la camioneta, sino a la cabina. No podía dejarla expuesta en la parte trasera, no así. La colocó en el suelo del lado del pasajero, justo debajo del cachorro. Allí resopló, cerrando la puerta de un golpe, aislándola del rugido del I-5. A salvo. Se subió al asiento del conductor, con el corazón latiéndole con fuerza, un ritmo contra sus costillas que no había sentido en mucho tiempo. Los miró. La madre estaba acurrucada en las alfombrillas, con la nariz pegada a la tela del asiento, inhalando el olor de su cachorro. El cachorro era un bulto bajo la manta a cuadros. «Necesito nombres», dijo Elias al aire, arrancando el motor. La calefacción se encendió de golpe, soplando aire caliente y viciado en la cabina. «No puedo permitir que mueras como Jane». Miró a la madre, a la feroz lealtad ciega grabada en su postura. Era una guerrera que elegía quién vivía y quién moría. «Valkyrie», dijo, «esa eres tú, la que elige a los muertos. Tú lo elegiste a él para vivir». Miró el pequeño bulto en el asiento. «¿Y tú? Tú estás al mando. Tú eres la razón por la que ella lucha». Scout, Elias se incorporó a la autopista, y el Lefty gimió cuando aceleró hasta los 70. Tenía que llegar a la clínica veterinaria de urgencias del centro de Seattle, a 20 millas al sur. La cabina se calentó rápidamente. El olor a perro mojado y café viejo llenó el pequeño espacio. Elías no dejaba de mirar por el retrovisor, no por el tráfico, sino para ver el movimiento de la manta en el asiento del copiloto. Valkyrie se había calmado y tenía la cabeza apoyada en las patas, aunque sus orejas seguían como antenas parabólicas, detectando cada cambio en la vibración del camión. Pero Scout estaba demasiado callado. A los 10 minutos de viaje, el tráfico se redujo ligeramente cuando la niebla comenzó a disiparse, revelando los árboles grises y esqueléticos que bordeaban la interestatal. Elías miró hacia allí. La manta no se movía. «¿Scout?», preguntó. «No se mueve, ni emite un pequeño gemido». Elías extendió la mano derecha, manteniendo la izquierda en el volante. Levantó una esquina de la manta. El cachorro estaba flácido, con la cabeza ladeada y la lengua colgando, pálida y seca. El calor en el coche era sofocante, pero el cachorro estaba frío. Elías miró su pequeño pecho. Inmóvil. «No», susurró Elías. La palabra sabía a ceniza. «No, no lo harás. No mientras yo esté aquí». Miró por el espejo. Un camión se le echaba encima por el carril derecho. A Elías no le importaba. Volvió a encender las luces de emergencia y giró bruscamente el volante hacia la derecha.
Las ruedas del camión chirriaron en señal de protesta cuando derrapó hacia el arcén de grava, levantando una nube de polvo y piedras. Valkyria gritó cuando el camión se detuvo con una sacudida. Se arrastró a ciegas por el suelo. «¡Quédate ahí!», gritó Elias, abriendo la puerta de un golpe. Agarró al cachorro. Era como sostener un muñeco de trapo. No había resistencia ni tensión, solo la terrible y pesada flacidez de una vida que se desvanecía. Elías saltó del camión. El aire exterior era gélido, un fuerte contraste con la calefacción, pero necesitaba una superficie plana. Golpeó al cachorro contra el capó de la camioneta. El metal estaba caliente por el motor y vibraba ligeramente. «¡Vamos, Scout!», gruñó Elias. Arrancó la cinta adhesiva de los ojos del cachorro. No tenía tiempo para ser delicado. Se llevó pelo, pero el cachorro ni siquiera se estremeció. Los ojos que había debajo estaban en blanco, mostrando solo la parte blanca. Elías colocó sus grandes y callosas manos sobre la diminuta caja torácica. Era tan frágil. Un empujón en falso y le aplastaría los huesos como si fueran alas de pájaro. Había realizado reanimación cardiopulmonar a hombres adultos, a Marines que llevaban Kevlar, presionando con todas sus fuerzas para reanimar un corazón detenido por un shock o una pérdida de sangre. Pero esto requería el tacto de un cirujano con las manos de un herrero. 1, 2, 3. Presionó con los pulgares. Comprimir, comprimir, comprimir. Respira. Maldito seas. Elías siseó entre dientes apretados. Se inclinó y cubrió todo el hocico del cachorro con la boca. Exhaló un soplo de aire corto y fuerte. Observó cómo el pequeño pecho se elevaba artificialmente, inflado por su propio aliento. Se apartó. Nada. El pecho cayó y permaneció abajo. Valkyria ladraba ahora dentro de la camioneta. Un sonido frenético y amortiguado. Podía oler la angustia. Sabía que su chico se había ido. «He dicho que te apartes», gritó Elías al parabrisas, sin levantar la vista. Volvió a las compresiones. El viento de los coches que pasaban le azotaba el pelo en los ojos. No sentía el frío. Sentía el fantasma de todos los soldados a los que no había podido salvar detrás de él, observándole. Sentía que Sara le observaba. «No eres más que un anciano con un perro muerto al borde de la carretera». Una voz en su cabeza le susurró. «Se acabó. Déjalo ir». «Cállate», gruñó Elias. 1, 2, 3. Presionó más fuerte. Sintió cómo se rompía una costilla, un crujido repugnante. No se detuvo. Mejor una costilla rota que un perro muerto. Le dio otra respiración. El sabor de la tierra y el pelaje viejo le llenó la boca. Pasó 1 minuto. 2. Pareció 1 hora. El cachorro se enfriaba rápidamente bajo sus manos. Elías se detuvo. Miró fijamente al pequeño ser roto que yacía sobre el capó. Le temblaban las manos. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándolo vacío. «No hagas esto», susurró Elias con voz quebrada. «No hagas que su sacrificio sea en vano». Bajó el puño. No fue un puñetazo, sino un golpe seco justo sobre el corazón. Un golpe precordial, un último intento desesperado. Un golpe y luego un jadeo. Fue un sonido húmedo y terrible, como el de un hombre ahogándose que sale a la superficie. El cuerpo del cachorro se sacudió. Una tos sacudió su pequeño cuerpo, y luego otra. Una respiración superficial y entrecortada entró, resonando en su pequeña garganta. Elías se desplomó contra la parrilla de la camioneta, con la frente apoyada en el metal caliente del capó. Aspiró aire frío y apretó los ojos. «Así se hace, chico», susurró. «Así se hace, Scout». Volvió a coger al cachorro y lo metió dentro de su chaqueta de franela, justo contra su pecho, piel con piel. Podía sentir los débiles y agitados latidos de su corazón contra su propio esternón. Eran irregulares, débiles, pero estaban ahí. Abrió la puerta de la camioneta. Valkyrie se apretaba contra el salpicadero, gimiendo, con el olfato trabajando frenéticamente. «Está aquí», le dijo Elias con voz agotada. «Está aquí, Valkyrie». Se sentó en el asiento del conductor, manteniendo a Scout dentro de su chaqueta con una mano y conduciendo con la otra. No volvió a poner al cachorro en el asiento. Necesitaba sentir ese latido.
Necesitaba saber que seguía ahí. Metió la marcha y pisó el acelerador a fondo. La F-150 rugió. Las ruedas patinaron sobre la grava antes de agarrar tracción. Elías no miró el velocímetro. No miró la niebla. Miró la carretera que tenía delante, con la mandíbula apretada en una línea de sombría determinación. Iban a conseguirlo. Tenían que hacerlo. Porque si no, Elías no estaba seguro de poder sobrevivir al silencio del viaje de vuelta a casa solo. Las puertas del centro veterinario de urgencias de Seattle se abrieron con un silbido neumático que sonaba demasiado parecido al de un ventilador. Elias Thorne irrumpió en ellas. Un hombre poseído que llevaba un bulto metido dentro de su chaqueta de franela como si fuera un corazón de contrabando. Necesito ayuda. Su voz se quebró, resonando en las estériles paredes blancas. La zona de recepción estaba en silencio, poblada solo por una mujer con un gato que estornudaba y un anciano que sostenía una jaula de hámster. Lo miraron fijamente. A Elias no le importaba. Parecía un desastre. Llevaba barro en los vaqueros, sangre en las manos por haberse arañado los nudillos durante la reanimación cardiopulmonar y un fuego salvaje y desesperado en los ojos. La doctora Sarah Miller apareció desde la parte de atrás casi al instante. Era una mujer de unos 30 años con ojos agudos e inteligentes, enmarcados por unas gafas de montura morada y el pelo recogido en un moño desordenado que sugería que no había dormido en 24 horas. Llevaba una bata azul marino cubierta de huellas de patas, pero su actitud era la de una cirujana de triaje. ¿Traumatismo?, preguntó mientras hacía un gesto a un técnico para que trajera una camilla. El cachorro dejó de respirar. Lo reanimé, pero está débil, Elias dijo con voz ronca mientras sacaba a Scout de su chaqueta. Y la madre, está en la camioneta, con los ojos vendados y atada. El rostro de Sara se endureció. No hizo preguntas. Señaló al técnico. Metan al cachorro en la incubadora. Oxígeno y líquidos, rápido. Señor, traiga a la madre. Entrada lateral. Vayan. La siguiente hora fue un torbellino de caos controlado. Elías llevó a Valkyrie a la sala de exploración y la subió a la mesa de acero. Estaba agotada. La adrenalina le había bajado de golpe, dejándola temblorosa y dócil. Cuando Sarah le cortó las bridas de las piernas, la piel debajo estaba en carne viva y supurando. Cuando le quitó el adhesivo que le quedaba en la cara a Valky, con cuidado de no rasgarle los párpados, Elías tuvo que apartar la mirada. Pero fue más tarde, después de que Scout se estabilizara en la UCI, cuando se reveló el verdadero horror. Elías estaba de pie en la esquina de la sala de exploración 2, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando a Sarah trabajar con Valkyrie. La perra estaba sedada ahora, durmiendo profundamente por primera vez en Dios sabe cuánto tiempo. Sarah había afeitado algunas zonas del pelaje enmarañado de la pastora alemana para tratar las heridas. El zumbido de la maquinilla se detuvo. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico en la esquina. Elías, dijo Sarah en voz baja. No levantó la vista. Ven a ver esto. Elías dio un paso adelante. Bajo las duras luces fluorescentes, la piel de Valky era un mapa de agonía. Estas no son de la autopista, dijo Sarah, trazando una línea blanca irregular a lo largo del costado del perro con un dedo enguantado. Esta es una vieja marca de mordedura, profunda y mal curada. Y aquí señaló un grupo de cicatrices circulares en su hombro. Quemaduras de cigarrillos. Elías sintió que se le tensaba la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. ¿Quién hace esto? Y hay más, dijo Sarah, con voz desprovista de emoción, con la indiferencia profesional de alguien que intenta no gritar. Giró ligeramente a la perra para dejar al descubierto su vientre. Fíjate en sus glándulas mamarias, hinchadas, estiradas, y esta cicatriz aquí, una cesárea apresurada, probablemente realizada con un cuchillo y hilo de pescar, a juzgar por el tejido queloide. Miró a Elias con los ojos ardientes, en una mezcla de fatiga y furia. He visto esto antes. Es una reproductora, producto de una fábrica de cachorros. Elías miró fijamente a la perra dormida. ¿Una fábrica? Tiene unos 4 años, Elías, pero a juzgar por el desgaste de su cuerpo, ha parido al menos 6 camadas.
Probablemente 3 solo en los últimos 18 meses. Eso no es posible, dijo Elías. Los perros no tienen ciclos tan rápidos. Sí los tienen si los llenas de hormonas, espetó Sara, tirando la gasa usada a la basura con violencia. Les inyectan hormonas para forzar los ciclos de celo. Inducen el parto antes de tiempo para sacar a los cachorros y venderlos, y luego la vuelven a aparear inmediatamente. No la dejan descansar. No la dejan recuperarse. Para ellos no es más que una máquina. Una máquina que imprime dinero hasta que se rompe. Elías miró a Valkyrie. Vio su majestuosa cabeza, su noble hocico, la fuerza inherente a su complexión. Habían convertido a una guerrera en una fábrica. Y cuando se rompió, dijo Elías en voz baja, la tiraron. Está desnutrida, deshidratada y sus niveles de calcio son críticamente bajos por la lactancia, enumeró Sara. Por eso no podía correr. Literalmente, dio partes de sí misma para mantener vivo a ese cachorro. Elías extendió la mano y la posó sobre la cabeza de Valky, con cuidado de no tocar las llagas. Ahora está retirada, susurró. Tu guardia ha terminado, chica. A medianoche la clínica se había calmado. La energía frenética del día había dado paso al pitido rítmico de los monitores. Sara se había ofrecido a llamar a un taxi para Elias, sugiriéndole que se fuera a casa a dormir. Él se negó. Le dijo que vivía a 65 kilómetros al norte y que no quería conducir la camioneta en la oscuridad. Era mentira. Simplemente no podía dejarlos. El silencio de su casa vacía era demasiado ensordecedor esa noche. Sara, intuyendo la obstinación de Elias Thorne, le dio una almohada y una manta y le indicó que se sentara en las sillas de la sala de espera. Pero Elias no podía dormir. El trastorno de estrés postraumático que lo había seguido desde el desierto era una criatura nocturna. Vivía en las horas de silencio. Se sentó en la oscura sala de espera mirando fijamente un cartel sobre la prevención del gusano del corazón, con la pierna moviéndose nerviosamente. Cada vez que pasaba un coche por fuera, se sobresaltaba. A las 2 de la madrugada comenzó el ruido. Provenía de la zona de las perreras, en la parte trasera. Un estruendo metálico, un aullido agudo y frenético que sonaba como un alma desgarrada por la mitad. Elías se puso de pie antes de estar completamente despierto. Irrumpió por las puertas dobles, ignorando el letrero de «Solo personal». En la sala de recuperación, dentro de una gran jaula de acero inoxidable, Valkyrie estaba perdiendo la cabeza. La sedación había desaparecido. Se había despertado en la oscuridad, dentro de una caja. Para una perra que probablemente había pasado toda su vida atrapada en una jaula, rodeada de suciedad y oscuridad, la jaula no era un hospital. Era la cámara de tortura otra vez. Se debatía, lanzando su cuerpo contra los barrotes de acero. Sus garras arañaban el suelo metálico. Un sonido como el chirrido de la tiza. Mordía la malla metálica y la sangre comenzaba a manchar la puerta. ¡Eh! Gritó Elias, corriendo hacia la jaula. Valkyrie no lo oyó. Estaba presa de un ataque de pánico tan severo que, en la práctica, volvía a estar ciega. Gruñía, mordía el aire y echaba espuma por la boca. La doctora Sara entró corriendo detrás de él con una jeringuilla en la mano. «Tengo que sedarla de nuevo. Va a arrancarse los puntos». «No». Elías le bloqueó el brazo. «No más agujas. Está asustada, doctora. Cree que ha vuelto allí. Se está haciendo daño». «Elías, apártate. Dame un minuto». Elías le ordenó. No era una petición. No abrió la jaula. Eso habría sido un suicidio. En su lugar, se sentó en el frío suelo inclinado justo delante de la puerta de la jaula. Le dio la espalda a la jaula, dejando al descubierto su cuello, una señal de confianza absoluta. Cerró los ojos y respiró hondo, luchando contra su propio pánico creciente. El ruido de la jaula traqueteando le trajo recuerdos de los helicópteros de transporte, el metal vibrando, el caos. Necesitaba centrarse. Empezó a tararear. No fue una elección consciente, era la melodía que llevaba en la sangre, el himno de los Marines. Desde los pasillos de Montezuma, la tarareó en voz baja y profunda, una vibración barítona que atravesó los gritos agudos hasta las costas de Trípoli. Ralentizó el tempo.
convirtió una canción de marcha en una nana. Dentro de la jaula, los golpes se detuvieron por un segundo. Valkyrie se estrelló contra la puerta, jadeando pesadamente, con la nariz presionada contra la gran puerta, a pocos centímetros de la espalda de Elias. Luchamos las batallas de nuestro país, cantó Elias en voz baja, con las palabras retumbando en su pecho. En el aire, en tierra y en el mar, mantuvo el ritmo constante como un latido. No se movió, no la miró, simplemente ofreció su presencia como un ancla en su tormenta. Estoy aquí, Valkyrie, dijo entre versos, con la voz quebrada por el cansancio. Estoy aquí mismo. La puerta está cerrada, pero estoy en guardia. Nadie entrará, nadie te llevará. Los arañazos cesaron y los gruñidos se convirtieron en un gemido bajo y confuso. Elías sintió un aliento caliente en la nuca a través de la malla metálica. Ella lo estaba olfateando. Estaba comprobando si el ancla era real. Primero para luchar por la justicia y la libertad. Elías murmuró, con lágrimas brotando de sus ojos cerrados. Y para mantener limpio nuestro honor, lentamente, agonizantemente lento, la tensión abandonó la habitación. Detrás de él, oyó el pesado golpe del cuerpo de un perro deslizándose por la pared metálica. Luego, una larga y estremecedora exhalación. Sarah, de pie en la puerta con la jeringa aún en la mano, bajó el brazo. Observó al hombre corpulento sentado en el suelo cantando a un perro destrozado. Vio las cicatrices de su alma, que se extendían para tocar las cicatrices de la piel del perro. Elías se quedó allí. No se levantó. Siguió tarareando, repitiendo la canción una y otra vez, hasta que sus propios demonios se calmaron, hasta que el ritmo de la respiración de Valky coincidió con el suyo. Se quedó dormido así, sentado contra la jaula, protegiendo el perímetro de sus sueños. El sol de la mañana luchaba por atravesar el cielo nublado, proyectando una luz plana y difusa sobre el aparcamiento de la clínica veterinaria. Elías estaba junto a su camioneta bebiendo un café que sabía a goma quemada, observando cómo se detenía un sedán negro sin distintivos. El detective Frank Miller salió del vehículo, gimiendo cuando sus rodillas soportaron su peso. Miller era un hombre moldeado por 30 años de trabajo policial en una ciudad lluviosa, erosionado, cínico, pero sólido como una roca. Llevaba una gabardina arrugada que parecía permanentemente húmeda, y su rostro era un mapa de capilares rotos y profundas arrugas de preocupación. Sostenía un escáner RFID portátil como si fuera un arma. «Tienes muy mal aspecto, Elias», gruñó Miller, estrechando la mano de su amigo. Su apretón era firme, a pesar de la artritis. «Ha sido una noche larga», respondió Elias con voz ronca. «¿Has comprobado el chip?» «Lo hemos hecho. Era un desastre», dijo Miller, apoyándose en el capó de la F-150. Quienquiera que se la haya llevado intentó arrancarlo. Tiene una herida cortante en el hombro izquierdo. No fue un accidente. Intentaron cortar la identificación, pero fallaron por 1 milímetro la bobina del transpondedor. Elías sintió una oleada de furia fría. ¿Aficionados o sádicos? Ambos, coincidió Miller. El técnico logró extraer una secuencia parcial. La cotejamos con la base de datos de mascotas perdidas de hace 3 años. Tuvimos un resultado. Miller sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Elias. Era una copia impresa de un informe de animales perdidos con fecha de hacía 23 meses. La foto mostraba a una pastora alemana más joven y más llena, con el pelaje brillante y negro y marrón, sentada orgullosamente con un arnés. «No se llama Valkyrie», dijo Miller en voz baja. «Se llama Duchess». Elías se quedó mirando la foto. Los ojos eran los mismos, inteligentes, expresivos, pero sin la sombra inquietante que ahora los oscurecía. «¿La dueña?», preguntó Elias. «Clara Vance, 82 años, antigua pianista de concierto. Vive en la residencia asistida Whispering Pines, en Shoreline. Denunció el robo de Duchess durante un allanamiento de morada. Whispering Pines olía a desinfectante de lavanda y papel viejo. Elias caminó por el pasillo, sintiéndose demasiado grande y torpe en aquel delicado entorno. Encontró la habitación 314 al final del pasillo.
Clara Vance estaba sentada en un sillón orejero frente a una ventana que no podía ver. Era una mujer frágil y translúcida, como un pájaro, con las manos descansando en su regazo. Elias se fijó en que esas manos eran largas y elegantes, y se movían constantemente con pequeños espasmos rítmicos, como si tocaran una sonata silenciosa en un teclado invisible. «¿Señora Vance?», preguntó Elias suavemente desde la puerta. Clara levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban nublados por cataratas, globos oculares de color blanco lechoso que miraban sin ver más allá de su hombro izquierdo. «Esa voz», dijo con tono tembloroso, «no eres enfermero. Suenas pesado, como un piano cayendo por las escaleras». Elías entró y se quitó la gorra. «Me llamo Elias Thorne. Señora, soy amigo del detective Miller». Las manos de Clara se detuvieron al instante. Se agarró a los brazos de la silla. «Miller, ¿han encontrado a los hombres? ¿Los que entraron a robar?» «No, señora, todavía no». Elias dudó. Acercó una silla y se sentó, inclinándose hacia adelante para que ella pudiera sentir su proximidad. «Hemos encontrado a Duchess». El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, un cuervo graznó, con un sonido áspero y burlón. Clara no gritó, no vitoreó. Dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo, cubriéndose la boca con las manos temblorosas. «¿Está?» Clara no pudo terminar la frase. «Está viva», dijo Elías rápidamente. «Está en una clínica. Está herida, Clara. Está muy herida, pero está viva». «2 años», susurró Clara, con lágrimas brotando de sus ojos ciegos. «Me quitaron los ojos cuando se la llevaron, señor Thorne. No he salido de esta habitación en 2 años porque ella era mi valor. Irrumpieron en mi casa, me empujaron al suelo. La oí luchar contra ellos. Luchó con todas sus fuerzas». «Sigue luchando», Elías dijo. «Ayer salvó a un cachorro. Lo protegió en la autopista con su propio cuerpo». Clara sonrió entre lágrimas, con una expresión desgarradora de orgullo y dolor. «Esa es mi duquesa, siempre protegiendo a los débiles, incluso cuando está perdida». Extendió la mano a ciegas y Elías la tomó. Su piel era como papel pergamino. «Tráigamela», pidió con voz esperanzada. «¿Puedo olerla? ¿Puedo tocarle las orejas?» Elías miró a la frágil mujer y luego a la pequeña sala esterilizada. Pensó en Valkyrie en la jaula, agitándose al oír el sonido de una puerta que se cerraba. Pensó en el largo camino hacia la recuperación, las facturas médicas, la posibilidad de agresividad. «Señora, avance», dijo Elias, con la voz cargada de dificultad. «No es la misma perra que perdiste. Le aterrorizan los ruidos fuertes. Necesita cirugías. Necesita cuidados las 24 horas del día». Clara le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Bajó la cabeza. «Y yo soy una anciana que apenas puede caminar hasta el comedor. No puedo cuidarla, ¿verdad?» «No lo creo», admitió Elias con delicadeza. «No ahora mismo». Clara asintió lentamente, aceptando la crueldad del tiempo y las circunstancias. Respiró hondo y se enderezó, recuperando una pizca de su antigua dignidad. «Señor Thorne», dijo, «usted la encontró. Usted la salvó. El detective Miller me dijo por teléfono que se quedó despierto toda la noche con ella. Necesitaba un guardián». Elías murmuró. «Necesita un cuidador», corrigió Clara. «La entrenaron como perro de servicio. Necesita un trabajo. Necesita un líder. Si la llevo de vuelta, los dos seremos 2 seres rotos esperando morir en la oscuridad». Ella volvió la cara hacia él, y sus ojos ciegos lo atravesaron más profundamente que cualquier mirada vidente. «Eres soldado, ¿verdad? Lo noto en tu cadencia». «Lo era», dijo Elías. «Entonces te voy a dar una nueva misión», dijo Clara con voz firme. «Quédatela. Ahora tú serás sus ojos, tú serás su valor. Prométemelo». Elías tragó saliva. «Te lo prometo, Clara. Cuidaré de ella». «Bien», susurró ella, soltándole la mano. «Díselo. Dile que has sido una buena chica. Dile que ahora puede descansar». Elías salió de la residencia sintiéndose más abatido que cuando había llegado. Condujo de vuelta a la clínica, con la promesa pesando sobre él como una mochila llena. Ya no solo estaba acogiendo a un perro,
Estaba heredando un legado. Cuando llegó a la clínica veterinaria, Sarah lo recibió en la recepción. Tenía el rostro sombrío. «Tenemos algo más», dijo. «El técnico de la policía te dejó esto». Lo metió en una bolsa como prueba, pero dijo, «Quizá tú sepas lo que es». Le entregó una bolsa de plástico transparente para pruebas. Dentro había una tira de tela negra que había sido pegada con cinta adhesiva sobre los ojos de Balky. Elias cogió la bolsa, se acercó a la ventana y la examinó a la luz grisácea. No era solo un trapo, era una lona resistente, del tipo que se utiliza para lonas industriales o cubiertas de maquinaria. Los bordes estaban deshilachados, pero el tejido era tupido e impermeable. Abrió ligeramente la bolsa. El olor lo golpeó al instante. No era el olor de un garaje doméstico. Era un olor químico fuerte y acre, una mezcla de azufre, refrigerante rancio y hierro viejo. Fluido de corte, concretamente un tipo de refrigerante sintético utilizado en maquinaria pesada de lavado. Elías cerró los ojos e inhaló. El olor lo transportó 10 años atrás. Trabajaba en el turno de noche como guardia de seguridad justo después de su licenciamiento, tratando de pagar la hipoteca mientras Sarah estaba enferma. Recordó los largos pasillos resonantes de las plantas de fabricación. Abrió los ojos y miró más de cerca la tela. Débilmente, casi invisible contra las manchas de grasa, había un logotipo blanco parcial estampado en la lona. Era una forma de engranaje irregular con las letras TAC Inde apenas legibles en su interior. «Tacoma Industrial», susurró Elias. «¿Qué?», preguntó Sarah. «Es un complejo naval en desuso en Tide Flats», dijo Elias, con la mente a 1000 por hora. «Tacoma Industrial Supply. Quiebran hace 5 años. Todo el sector es una ciudad fantasma. Solo hay almacenes vacíos y grúas oxidadas». Volvió a mirar la venda. La tela era relativamente nueva, a pesar de la grasa. Alguien estaba utilizando esos almacenes abandonados. Alguien que necesitaba aislamiento acústico. Alguien que necesitaba un lugar donde los ladridos de los perros no se oyeran por encima del ruido del tráfico del puerto cercano. «Le cortaron el chip», murmuró Elias, atando cabos. Como sabían que era propiedad robada, la mantuvieron durante 2 años, criándola hasta que se secó. Luego, cuando ya no les servía, la abandonaron en la I-5, terminó Sarah con el rostro pálido. «No», dijo Elías con voz fría. «No solo la abandonaron, la dejaron ciega con este trapo concreto. Utilizaron lo que tenían a mano en la tienda». Le devolvió la bolsa a Sarah con un movimiento rígido y preciso. «Llama a Miller», dijo Elias, dirigiéndose hacia la puerta. «Dile que sé dónde está el nido». «¿A dónde vas?», gritó Sarah. Elías se detuvo en la puerta. Se volvió y la mirada en sus ojos hizo que Sarah diera un paso atrás. Ya no era la mirada de un salvador, era la mirada de un cazador. «Voy a hacer un reconocimiento», dijo Elías. «Valkyrie no puede verlos, pero yo sí». Tacoma Tide Flats era un cementerio industrial, una extensa superficie de hormigón y hierro oxidado donde la ciudad vertía sus pesadillas. Aquí, la niebla no solo se extendía, se filtraba desde el suelo, con olor a salmuera, creosota y secretos. Elias Thorne aparcó su Ford F-Wolfie a 2 metros de distancia, en un aparcamiento lleno de restos de coches abandonados. No parecía un justiciero. Parecía un anciano que salía a pasear bajo la lluvia, vestido con un poncho gris anodino que lo hacía invisible contra el cielo color pizarra. Pero bajo el poncho, su mente se agudizaba hasta convertirse en un arma que no había desenvainado en años. Se desplazaba a pie, manteniéndose a la sombra de los contenedores de transporte, apilados como monolitos de colores contra el horizonte gris. Su rodilla mala le dolía por el frío húmedo, un latido rítmico que servía de metrónomo para su marcha. Hoy no era Elias el viudo, era el sargento Thorne, de la Fuerza de Reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y estaba cazando. Encontró su puesto de observación, un OP, en los restos esqueléticos de un silo de grano con vistas al complejo industrial de Tacoma. Era alto, seco y ofrecía una vista dominante del objetivo. Elías se acomodó en el polvo. Sacó unos prismáticos militares Steiner con el revestimiento de goma desgastado por años de uso.
Ajustó el enfoque. El mundo se acercó. El almacén era una fortaleza de metal corrugado. Las ventanas estaban pintadas de negro. Para el transeúnte medio, no era más que otro edificio abandonado en un barrio moribundo. Pero Elias vio señales de vida, las huellas frescas de neumáticos en el barro, el calor que se elevaba desde un conducto de ventilación en el techo, lo que sugería un fuerte control climático en el interior. Y el silencio, demasiado silencio, un silencio que parecía artificial. Elías no se movió, no se inquietó, se convirtió en parte de la arquitectura, la primera regla del reconocimiento. Eres una roca, eres una sombra, no existes. Durante 12 horas observó, mientras la lluvia golpeaba el techo metálico sobre él, con un ritmo solitario y persistente. En la soledad, la mente de Elias volvió al santuario de la clínica veterinaria, al calor que había sentido esa misma mañana. Había ido a ver cómo estaba Scout antes de conducir hasta allí. El cachorro había salido de la incubadora y estaba sentado en un pequeño parque infantil forrado con suaves toallas. Cuando Elias entró, la transformación fue inmediata. Scout, que había estado acurrucado en un rincón, levantó la cabeza. Sus orejas desproporcionadas, una caída y otra erguida, se movieron. Emitió un ladrido agudo y alegre, un sonido como el de un juguete chirriante al pisarlo. Elías abrió la puerta y el cachorro se tambaleó hacia él. Sus patas aún estaban débiles y su coordinación era ridícula. Caminaba como un marinero borracho, con las patas resbalando sobre el linóleo, pero no se detuvo hasta que se derrumbó sobre la bota de Elias, envolviendo sus patas delanteras alrededor del tobillo de cuero. «Cuidado, pequeño», gruñó Elias, agachándose para recogerlo. Scout se metió inmediatamente en la chaqueta de Elias, buscando el latido que recordaba del camión. No quería comida, no quería juguetes, quería a Elias. Una de las técnicas veterinarias, una joven llamada Jenny, con el pelo de color rosa brillante, sonrió mientras rellenaba los cuencos de agua. «Se está encariñando contigo, ¿sabes?», dijo. «Para él, tú no eres el tipo que lo encontró. Eres su madre». Elías gruñó, avergonzado. «Solo soy quien lo lleva a casa». «No», dijo Jenny en voz baja. «Míralo. Se siente seguro. Eso no es solo llevarlo a casa, es ser un padre». Elías miró al cachorro dormido en sus brazos. Sintió una extraña y aterradora expansión en su pecho. Durante 3 años, su corazón había sido una habitación cerrada, polvorienta y oscura. Ahora, esta pequeña criatura rota estaba derribando la puerta. Ya no era solo un deber. No se trataba solo de pagar una deuda a una valiente perra madre. Era amor. El tipo de amor aterrador, incómodo y que cambia la vida. Snap. El sonido de una pesada puerta metálica cerrándose de golpe en la distancia devolvió a Elias al presente. El recuerdo del cálido cachorro se desvaneció, sustituido por el frío acero de las marismas. Eran las 200 horas, la hora bruja. Debajo de él, el patio del almacén cobró vida. Una furgoneta blanca, embarrada y abollada, atravesó la verja metálica. Los faros estaban apagados. El conductor se guiaba por el resplandor ambiental de las lejanas luces del puerto. Elías ajustó sus prismáticos. Contuvo la respiración. La furgoneta retrocedió hasta el muelle de carga. 2 hombres saltaron de ella. Vestían sudaderas oscuras con capucha y se movían con la agresividad apresurada de quienes saben que están haciendo algo malo. Abrieron las puertas traseras de la furgoneta. Elías observó, apretando los prismáticos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Empezaron a descargar cajas, pequeñas cajas de plástico para transporte. No las manejaban como si fueran carga. Las lanzaban. Uno de los hombres agarró una jaula por la puerta de alambre y la lanzó contra el muelle de hormigón. Incluso desde 300 metros de distancia, Elias vio cómo la jaula se sacudía. Vio la cara aterrorizada de un bulldog francés presionando contra la rejilla. Luego vinieron las jaulas más grandes. Estas fueron arrastradas. Dentro de una de ellas, un pitbull se abalanzaba contra los barrotes, no con agresividad, sino con pánico. El hombre pateó la jaula, gritando algo que se perdió con el viento. Entonces, un tercer hombre salió del almacén.
Era diferente. No llevaba jaulas. Estaba de pie con las manos en los bolsillos de una gruesa chaqueta de cuero, fumando un cigarrillo. Era enorme, con la cabeza rapada y un cuello que desaparecía en sus hombros. Caminaba cojeando, arrastrando claramente la pierna izquierda. Señaló a los perros, ladrando órdenes. Miró a los animales, no con odio, sino con una indiferencia total y escalofriante, como si fueran cajas de fruta caducada. Te tengo, susurró Elías. Objetivo adquirido. Elías no buscó un arma, buscó su cuaderno. Comenzó a dibujar. Su pluma se movía con trazos precisos y prácticos. Esbozó el diseño del patio. Marcó los puntos ciegos donde las cámaras de seguridad no llegaban. Anotó el pesado candado de la puerta sur y las bisagras oxidadas de la puerta lateral. 3 hostiles visibles, un líder, 2 matones, desarmados, pero probablemente con cuchillos ocultos o instrumentos contundentes. Punto de entrada alfa. Muelle principal, 2 expuestos, punto de entrada. Bravo. Puerta cortafuegos, pared este, obstruida por palés, pero vulnerable. Ubicación del activo, sector norte del almacén. La ventilación indica que es una zona de retención. Observó durante otra hora y anotó la matrícula de la furgoneta cuando se alejó. Observó la rotación del único guardia de seguridad que recorría el perímetro cada 40 minutos, mirando su teléfono, aburrido y complaciente. Cuando el sol comenzó a derramar una luz color morado sobre el horizonte, Elías lo tenía todo. No solo tenía una ubicación, tenía un plan de batalla. Empaquetó su equipo en silencio. Echó un último vistazo a la fortaleza de miseria que se extendía debajo. «Dormid bien, chicos», murmuró Elías a los hombres del almacén, «porque se avecina la tormenta». La cafetería estaba situada cerca de la comisaría, un lugar que olía a grasa de bacon y café rancio. El detective Miller se sentó en la mesa frente a Elías. Parecía cansado, pero cuando Elías deslizó el sobre de Manila por la mesa, sus ojos se agudizaron. «Dime que no entraste, Elías», advirtió Miller, abriendo el sobre. «Observé», dijo Elías, tomando un sorbo de café negro. Desde la distancia, Miller sacó los papeles. Se detuvo. No estaba mirando garabatos en una servilleta. Estaba mirando un expediente de inteligencia profesional. Había un mapa a escala dibujado de arriba abajo. Había marcas de tiempo de los movimientos de los vehículos. Había descripciones de los sospechosos, hasta la marca de cigarrillos que fumaba el líder. Había un análisis de las debilidades estructurales del edificio. Miller levantó la vista, con una mezcla de asombro y preocupación en el rostro. «Dios, Elías, esto no es una pista. Es un plan de invasión. Es un paquete objetivo». Elías corrigió suavemente. «Ese edificio es una trampa mortal, Frank. La ventilación está manipulada. Si entran en pánico e intentan incendiar el lugar para destruir las pruebas, esos perros morirán en cuestión de minutos. No puedes limitarte a llamar a la puerta principal». Señaló un punto en el mapa marcado con una X roja. «La puerta lateral. Las bisagras están oxidadas. Un ariete la derribará de un solo golpe. Eso situará a tu equipo directamente entre los sospechosos y los corrales. Les cortarás el acceso a los animales». Miller se quedó mirando el mapa. Trazó las líneas con el dedo. «¿Identificaste al líder, el tipo que cojea?» «Sí», dijo Elías. «Se mueve como si tuviera metralla en la cadera, o tal vez como si hubiera sufrido una mala caída. Es el que da las órdenes, el carnicero». Miller suspiró y se frotó la cara. «Con esto, con el número de matrícula y el testimonio del veterinario, puedo conseguir una orden judicial. Una orden sin necesidad de llamar a la puerta». «Hazlo», dijo Elías. «Esta noche, sabes que no puedo dejar que lideres la operación, Elías», dijo Miller en voz baja. «Ahora eres un civil». Elías miró por la ventana la lluvia que rayaba el cristal. Pensó en los exploradores que se habían topado con él. Pensó en Valkyrie temblando en la oscuridad. «No necesito liderar», dijo Elías. «Solo necesito saber que saldrán con vida». Miller asintió. Golpeó el expediente sobre la mesa. «Ha hecho un buen trabajo, sargento. Vaya a casa. Duerma un poco. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora». Elías se levantó. Se puso el sombrero, bajando la visera. «Dormiré cuando estén a salvo».
dijo. Salió a la lluvia, dejando el plano de la justicia sobre la mesa. La lluvia se había convertido en una llovizna fría y persistente que empapaba el asfalto y envolvía el mundo en un manto de estática gris. Elias Thorne se encontraba en la línea de árboles detrás del complejo industrial de Tacoma, fundido con la oscuridad de los húmedos bosques de Douglas. Volvía a ser un fantasma, un centinela silencioso que vigilaba la puerta trasera del infierno. No llevaba uniforme. Vestía su pesada chaqueta de lona, con el cuello levantado para protegerse del frío, y un par de gruesos guantes de cuero. No llevaba placa ni pistola. Su arma era la paciencia, forjada durante décadas de espera a que el enemigo cometiera un error. A través del auricular del escáner policial, sintonizó la frecuencia táctica. Elías oyó las voces secas y cortantes del equipo SWAT que se acumulaba en la entrada principal. Equipo Alfa en posición, irrumpiendo en 3, 2, 1, ¡boom! El sonido de la granada aturdidora era sordo y retumbante desde este lado del edificio, como un libro pesado que se cae en una biblioteca. Pero la reacción fue instantánea. El almacén estalló. Incluso a través de las paredes de metal corrugado, Elías podía oír los gritos. ¡Policía! ¡Registro! ¡Orden judicial! ¡Al suelo! Y los ladridos aterrorizados de un centenar de perros. Era una cacofonía de caos, el sonido de una colmena volcada. Elías no se inmutó ante el ruido. Mantuvo la mirada fija en la oxidada puerta metálica, cortafuegos a 50 metros de distancia, medio oculta tras una pila de palés podridos. Conocía a hombres como el carnicero. Las ratas no corren hacia la luz, corren hacia los agujeros. En el interior, la operación se estaba desintegrando en un frenesí. Las comunicaciones por radio se volvieron frenéticas. Los sospechosos están soltando a los animales. Repito, hay perros sueltos en el pasillo. Cuidado con los disparos. Los están utilizando como escudos. Tenemos caninos agresivos en el embudo fatal. Elías apretó la mandíbula. Por supuesto que sí. Los cobardes siempre se escondían detrás de los inocentes. Se imaginó la escena. Perros aterrorizados, llenos de adrenalina y miedo, convertidos en armas contra hombres con rifles. Era una masacre en potencia. Entonces la puerta metálica frente a Elías crujió. Se abrió de golpe con un chirrido de bisagras oxidadas. Un hombre salió tambaleándose al patio embarrado. Era él, el carnicero. Era enorme, una montaña de carne con una chaqueta de cuero manchada de grasa, arrastrando su pierna mala por el barro. En una mano, agarraba una caja de plástico con tanta fuerza que el asa se dobló. Dentro, 4 cachorros de bulldog francés se revolcaban unos sobre otros. Bolas de pelusa blancas que valían miles en el mercado negro. No estaba solo. Atado a una gruesa cadena que le rodeaba la otra muñeca, había un monstruo. Era un pitbull enorme y de color gris pizarra, con las orejas cortadas que sobresalían como ruinas irregulares en su cabeza cuadrada. El perro echaba espuma por la boca, con los ojos en blanco y desorbitados, señal inequívoca de que había tomado anfetaminas. Ya no era un perro. Era un arma cargada y sin seguro. El carnicero vio las luces de la policía reflejadas en el pavimento mojado frente al edificio. Se giró y miró hacia el bosque, hacia la libertad, hacia Elías. Elías salió de entre los árboles. No gritó, no corrió. Simplemente salió al descubierto, un objeto sólido e inamovible en el camino de la huida. El carnicero se quedó paralizado. Vio al anciano bloqueándole el paso. Una mueca de desprecio torció su rostro. No veía a un marine, veía a un badén. «Quítate de en medio, viejo», rugió el carnicero. Desenganchó la cadena. «¡Mátalo!», gritó, señalando a Elías. «¡Mátalo!». El pitbull se abalanzó. Era una mancha gris de músculos y dientes, impulsada por las drogas y toda una vida de violencia condicionada. Recorrió la distancia en segundos, un misil silencioso dirigido a la garganta de Elías. El tiempo se ralentizó. La niebla de la guerra que normalmente confundía a los hombres se volvió cristalina para Elías. No sintió miedo. Sintió el clic frío y duro de la memoria muscular activándose.
El cuerpo recordaba lo que la mente intentaba olvidar: proteger los órganos vitales, ofrecer el sacrificio. Elías no buscó un arma. Se quitó la pesada chaqueta de lona con un movimiento fluido y se la enrolló alrededor del antebrazo izquierdo, apretándola con fuerza. Bajó el centro de gravedad, doblando las rodillas y girando el cuerpo hacia un lado. No retrocedió, se lanzó al ataque. Cuando el perro saltó, con las fauces abiertas para aplastarle los huesos, Elías clavó su brazo izquierdo envuelto directamente en la boca del animal. El impacto fue como recibir un mazazo. Las fauces del perro se cerraron sobre la gruesa lona. Incluso a través de las capas de tela y cuero, Elías sintió la presión aplastante, la fuerza contundente que amenazaba con romperle el radio. El dolor le subió por el hombro, ardiente y eléctrico. Pero el perro había mordido el anzuelo. Se aferró al brazo, sacudiéndose, tratando de desgarrarlo y sacudirlo. Elías no se apartó. Apartarse significaba carne desgarrada. Empujó, metiendo el brazo más profundamente en la boca del perro, amordazándolo, neutralizando la fuerza de la mordedura. Con su mano derecha libre, Elías se movió con precisión quirúrgica. Agarró la piel suelta de la nuca del perro, el cuello, y giró. Al mismo tiempo, utilizó las piernas para barrer las patas traseras del perro. Era una maniobra de derribo que había utilizado con insurgentes, adaptada para un combatiente de 4 patas. Golpeó al perro contra el barro. ¡Abajo!, rugió Elías, con la voz quebrada como un latigazo. Inmovilizó al animal en el suelo, utilizando su peso corporal para controlar sus caderas mientras mantenía su brazo inmovilizado en la mordedura. El perro se debatía con los ojos desorbitados, pero Elías era pesado y estaba tranquilo. No le estaba haciendo daño al perro, lo estaba sujetando. «Te tengo», gruñó Elías, con el sudor mezclándose con la lluvia en su rostro. «Te tengo, hijo. Se acabó». El carnicero observaba incrédulo. Su arma había sido neutralizada en segundos, no con una bala, sino con las manos desnudas. El pánico se apoderó de él. El criminal soltó la caja de cachorros y se dio la vuelta para correr hacia el edificio, buscando otra salida. «¡Miller!», gritó Elías con voz atronadora. «¡Por la puerta trasera!». Como si lo hubieran llamado, el detective Miller y 2 agentes del SWAT doblaron la esquina del edificio con las armas desenfundadas. «Policía, no se muevan». El carnicero levantó las manos, derrotado, deslizándose de rodillas en el barro, pero Elías no miró el arresto. Todo su mundo era el perro gris que tenía debajo. Las drogas seguían corriendo por las venas del animal, haciendo que su corazón latiera con fuerza contra el pecho de Elías, como un pájaro atrapado. El perro seguía intentando gruñir, pero el sonido quedaba amortiguado por la chaqueta. «Tranquilo», susurró Elías, con la cara a pocos centímetros de la oreja del perro. «No eres un asesino. Solo eres un soldado que sigue órdenes equivocadas». «Lo sé, lo sé». Mantuvo su peso estable, transmitiendo calma a la frenética criatura. Esperó a que la adrenalina subiera y bajara. Esperó a que se diera cuenta de que no iba a sentir dolor. Poco a poco, la presión aplastante sobre su brazo disminuyó. La mandíbula del perro se relajó. El movimiento salvaje de los ojos se detuvo, sustituido por una mirada confusa y agotada. Elías sacó suavemente el brazo de la boca del perro. La chaqueta de lona estaba destrozada, arruinada. Su antebrazo debajo se estaba volviendo de un color púrpura oscuro e intenso, pero la piel no estaba rota. No dejó que el perro se levantara. Movió la mano hacia el pecho del perro, frotándolo con círculos relajantes. «Buen chico», murmuró Elías. «Ya has terminado de luchar. Te licenciamos con honores». El pitbull soltó un largo suspiro tembloroso y apoyó su pesada cabeza en el barro. Cerró los ojos, rindiéndose no a la fuerza, sino a la paz. El detective Miller se acercó, con la pistola ahora enfundada. Miró al enorme perro inmovilizado bajo su amigo y luego a la chaqueta destrozada. «¿Estás bien, Elías?», preguntó Miller con voz tensa. Elías levantó la vista. La lluvia le había lavado el barro de la cara. Parecía cansado, más viejo de lo que era, pero sus ojos estaban claros. «Los dos estamos bien», dijo Elías. «Solo necesitaba que alguien lo detuviera».
Miller miró la caja de cachorros que estaba a salvo en la hierba y luego al carnicero esposado que se lo llevaban. Lo has acertado, Elias, dijo Miller, sacudiendo la cabeza. Tú predijiste todo el maldito juego. La jaula, señaló Elias. Llévalos adentro, calienta a los cachorros. Mientras los oficiales se movían para asegurar la escena, Elias se quedó en el barro. No quería dejar solo al perro gris hasta que los oficiales de control animal llegaran con una camilla. Acarició las orejas aterciopeladas, protegiendo los ojos del animal de las luces azules intermitentes de las patrullas. Sempery, le susurró Elias al guerrero caído. Siempre fiel, incluso cuando no se lo merecen. La sala de espera del Centro de Control Animal del Condado de King era un purgatorio pintado en tonos beige institucionales. Olía a lejía, pelo mojado y al persistente aroma metálico de las decisiones tomadas por personas que no tenían que mirar a los ojos a los condenados. Elias Thorne se sentó en una silla de plástico que crujió bajo su peso. Llevaba puesto su mejor traje, un traje gris oscuro que no había visto la luz del día desde el funeral de Sarah. Le quedaba ajustado en los hombros y olía ligeramente a naftalina y cedro. Sus manos apoyadas en las rodillas estaban llenas de cicatrices y callos, y temblaban por la energía nerviosa que vibraba bajo la piel. No estaba allí para adoptar una mascota. Estaba allí para suplicar por una vida. Habían pasado 3 semanas desde la redada en el almacén de Tacoma. El carnicero estaba entre rejas, a la espera de juicio. Los cachorros, incluido Scout, estaban en acogida, recuperándose rápidamente gracias a la resistencia de la juventud. Pero Valkyrie era diferente. Estaba alojada en la zona roja, el ala de alta seguridad reservada para los animales considerados una amenaza para la seguridad pública. Su expediente, una gruesa carpeta que descansaba sobre la mesa dentro de la sala de conferencias, estaba sellado con una sola palabra condenatoria: inadoptable. La puerta se abrió. Una joven asistente administrativa, que parecía aterrorizada por la expresión pétrea de Elias, le hizo señas para que entrara. La junta de revisión está lista para recibirlo, señor Thorne. Elias se puso de pie. Su rodilla enferma hizo un ruido seco, como el de una pistola amartillándose en el silencio. Entró en la sala. 3 personas estaban sentadas detrás de una larga mesa laminada. A la izquierda estaba la señora Holloway, la directora del refugio, una mujer de mirada amable, pero con la boca endurecida por años de sacrificar animales. A la derecha estaba el doctor Arias, un especialista en comportamiento con una carpeta y un comportamiento tan frío como un estetoscopio. En el medio estaba sentado un abogado de la ciudad, mirando su reloj. «Por favor, siéntese», dijo la señora Holloway. Elias permaneció de pie. «Prefiero quedarme de pie, señora». El doctor Arias se ajustó las gafas. «Señor Thorne, le agradecemos lo que hizo durante la redada. De verdad. Pero estamos aquí para hablar de la pastora alemana con el número de identificación 89940. Ustedes la llaman Valkyrie. Ese es su nombre». Elias dijo: «Según nuestra evaluación». El doctor Airy volvió a golpear el expediente. «Valkyrie muestra una grave agresividad defensiva, protege sus recursos y desconfía extremadamente de los extraños. Ha atacado a 3 miembros del personal. Es un animal convertido en arma, señor Thorne. La entrenaron para matar y luego la maltrataron hasta que se volvió paranoica. Es un arma cargada con el gatillo muy sensible. Protegía a sus crías», dijo Elias con voz baja y firme, «y luego se protegió a sí misma. Si metes a un prisionero de guerra en una jaula y le pinchas con palos, va a defenderse. Eso no es agresividad, es supervivencia, es responsabilidad», intervino el abogado de la ciudad. «Aburrido. La ciudad no puede entregar un animal peligroso a un ciudadano particular. Especialmente», dijo mientras hojeaba una pila de papeles, «especialmente a un ciudadano con su perfil». Elías se tensó. «¿Mi perfil? Tiene 55 años, vive solo, no tiene red de apoyo». El abogado levantó la vista y miró a Elias a los ojos, y sus registros médicos de la Administración de Veteranos
Indican un historial de trastorno de estrés postraumático grave, insomnio, hipervigilancia y problemas para controlar la ira. La sala se quedó en silencio. El aire se volvió irrespirable. Está pidiendo llevar a un animal traumatizado y violento a un hogar que ya es inestable, dijo el doctor Iris, suavizando ligeramente su tono. Nos preocupa que su agresividad desencadene su trauma o viceversa. Es una receta para el desastre. La compasión no es suficiente, señor Thorne. A veces, lo más amable que podemos hacer es darles paz. Paz. Un eufemismo para referirse a una aguja y una bolsa negra. Elias los miró. Vio a buenas personas atrapadas en un sistema de casillas y casillas de verificación. Ellos vieron a un hombre destrozado y a una perra destrozada. Y sus cálculos decían que 2 negativos eran un desastre. No entendían la alquimia de la supervivencia. ¿Creen que estamos destrozados?, dijo Elias en voz baja. Ustedes miran mis cicatrices y miran las de ella y ven daños, pero se equivocan. Se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. En la oscuridad se aprenden cosas que no se pueden aprender a la luz. Ella no necesita un trato suave. No necesita un regalo. Necesita un lugarteniente. Necesita a alguien que sepa que la guerra nunca termina realmente. Solo cambia de ubicación. Miró a la señora Holloway. Déjeme verla. Déjeme demostrárselo. La señora Holloway dudó. Miró el expediente y luego la convicción desesperada en los ojos del viejo soldado. La prueba de temperamento está programada para ahora, dijo lentamente. Íbamos a realizarla sin usted, pero si cree que puede controlarla, le permitiremos observar desde detrás del cristal. Sin cristal, dijo Elias, en la sala. Eso va en contra del protocolo, espetó el abogado. Si me equivoco, dijo Elias, puede anotarnos a los dos. La sala de evaluación era un gran recinto de hormigón con ventanas altas. Valkyrie fue llevada por un cuidador que utilizaba una pértiga con un lazo alrededor de su cuello, manteniéndola a una distancia segura. Tenía un aspecto terrible. Su pelaje estaba apagado y sus ojos se movían frenéticamente. El bozal que llevaba en el hocico le apretaba mucho y le cortaba el pelaje. Jadeaba con un sonido agudo y estresado. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, listos para saltar. El Dr. Iris y la junta se quedaron en la plataforma de observación de arriba. Elias se quedó junto a la puerta de la planta baja, esperando. Comience la prueba de presión, ordenó el Dr. Iris por el intercomunicador. Un segundo cuidador entró en la sala. Iba vestido con un traje acolchado y llevaba una porra. No la golpeaba, pero adoptaba una postura amenazante, pisoteando el suelo, levantando la porra y mirándola directamente a los ojos. Era una simulación de una amenaza. Una prueba para ver si la perra retrocedía o atacaba. Valkyrie no retrocedió. Explotó. Se lanzó contra el extremo de la pértiga, gruñendo con tanta ferocidad que la saliva salía disparada de su hocico. Su ladrido era un rugido ensordecedor, profundo y gutural. Intentaba matar al hombre del traje acolchado. Era una criatura de pura rabia destilada. Verás, dijo la voz del Dr. Iris por el altavoz, teñida de pesar. Se está intensificando. No tiene interruptor de apagado. Esto es una zona roja, perro. Termina la prueba. Prepárate para... Abre la puerta, le dijo Elías al guardia que estaba a su lado. El guardia negó con la cabeza. Señor, está loca. Le hará pedazos. Elías no esperó. Se acercó, pulsó el botón de apertura y empujó la pesada puerta de acero. Entró en la zona de muerte. El ruido en la sala era abrumador. Los ladridos, los gritos de los cuidadores, el eco de la acústica. Valkyrie estaba en medio de una embestida luchando contra el poste, con los ojos en blanco. No veía a Elias, solo veía amenazas. Veía a los demonios del almacén, las sombras de los hombres que la habían dejado ciega. Elías caminó hasta el centro de la sala. No corrió. Se movía con una cadencia rítmica y pesada. Se detuvo a 3 metros del caótico remolino de pelo y dientes. No alzó la voz. No aplaudió. Simplemente se puso derecho. Echó los hombros hacia atrás, expandiendo el pecho. Irradiaba una calma tan profunda que parecía como si la temperatura hubiera bajado.
Valkyrie, dijo. Su voz no era un grito, era una orden. Baja, resonante, la voz de un líder de manada. Bájate. Ocurrió en un santiamén. El sonido de su voz atravesó la neblina roja en la mente del perro, como la bala de un francotirador. Valkyria se quedó paralizada en el aire y aterrizó torpemente sobre sus patas. Se dio la vuelta, haciendo sonar el palo de captura. Miró al hombre del traje gris oscuro. Parpadeó. La ferocidad de sus ojos se desvaneció, sustituida por el reconocimiento. El adiestrador con el palo se preparó, esperando que ella redirigiera el ataque hacia el nuevo objetivo. Pero Valkyrie no atacó. Bajó la cabeza. Sus orejas, antes echadas hacia atrás con furia, se movieron hacia adelante. Su cola dio un solo y vacilante meneo. Heel, dijo Elias suavemente, dando un golpecito en su pierna izquierda. Los adiestradores observaron con incredulidad cómo el monstruo inadoptable trotaba hacia Elias. Ignoró al hombre con el palo. Ignoró el palo de captura que aún tenía alrededor del cuello. Se colocó a la izquierda de Elias, la posición táctica. Se sentó. Apoyó el hombro contra su pierna, mirándolo, esperando la siguiente orden. Elías se agachó, no se inmutó, le desabrochó el bozal. Los cuidadores se quedaron boquiabiertos. Valkyrie sacudió la cabeza, liberando su hocico. Miró la mano de Elias. Podría haberla mordido. En cambio, le lamió la palma, un largo y húmedo lametón de disculpa y gratitud. Elías apoyó la mano en su cabeza, rascándole detrás de las orejas. Miró hacia la ventana de observación, a las caras atónitas de los miembros de la junta. «No está rota», gritó Elías, con la voz resonando en la silenciosa sala. Solo estaba esperando órdenes. Miró a la perra. «Ya hemos terminado aquí, chica. Vamos a buscar a tu chico». La casa al borde del bosque de Snoqualmie había estado en silencio durante 3 años. Era un silencio que tenía peso. Una manta pesada y sofocante, tejida con motas de polvo y recuerdos. Elias Thorne había vivido dentro de ella como un fantasma que rondaba su propia vida, moviéndose de habitación en habitación sin perturbar el aire. Pero hoy el silencio se había roto. Se rompió con el arañazo de las garras sobre el suelo de madera. Se rompió con el chirrido de un juguete de goma que estaba siendo destrozado con entusiasmo. Se rompió con el pesado y rítmico golpeteo de una cola contra la pared. Elías estaba de pie en la puerta de su salón con una caja de cartón llena de cosas para perros. Observó cómo se desarrollaba el caos y por primera vez en mucho tiempo, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Scout, ahora un cachorro adolescente desgarbado con patas demasiado grandes para su cuerpo, estaba inmerso en una operación táctica contra la alfombra. Gruñía juguetonamente, tirando de los flecos, con las orejas moviéndose frenéticamente. Valkyrie estaba junto a la chimenea. Ella no estaba jugando, estaba trabajando. Se movía por la casa con la precisión de un equipo de topografía, revisando cada ventana, olfateando cada marco de puerta. Estaba trazando un mapa del perímetro. Cuando terminó su recorrido, trotó hacia Elias, se sentó junto a su pierna izquierda y lo miró. «El sector está seguro», parecían decir sus ojos. «¿Cuáles son las órdenes?» «Las órdenes son relajarse, sargento», murmuró Elias, dejando la caja en el suelo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pelota de tenis. La lanzó suavemente. Valkyrie la vio rebotar. No la persiguió. Miró a Scout, que se apresuró a acercarse. Tropezó con sus propias patas y se abalanzó sobre la pelota. Valkyrie soltó un suave resoplido, un sonido que era sin duda una risa, y se tumbó, apoyando la barbilla en las patas. Se contentó con ver entrenar al novato. Elías se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras la máquina silbaba y gorgoteaba, miró por la ventana. La niebla había desaparecido. El cielo era de un azul invernal nítido y brillante, y los primeros copos de nieve comenzaban a caer, cubriendo los pinos con un manto de azúcar. Era 23 de diciembre. En años anteriores, Elías habría cerrado las cortinas, habría ignorado el calendario y tratado la Navidad como cualquier otro martes. Pero este año había una corona en la puerta. Estaba torcida y era comprada en una tienda, pero estaba allí. «¡Carguen!»,
gritó Elias, agarrando sus llaves. Tenemos una misión. Valkyrie estaba en la puerta antes de que las llaves dejaran de tintinear. Scout abandonó la alfombra y se deslizó por el pasillo. El trayecto hasta Shoreline fue tranquilo, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve fresca. Elias miró por el espejo retrovisor. Scout estaba dormido, boca abajo, con las piernas temblando en una persecución onírica. Valkyrie se sentó erguida en el asiento del copiloto, observando el mundo pasar, con las orejas girando para seguir a los coches. Ya no estaba ansiosa. Estaba alerta, sí, pero el terror frenético de la venda había desaparecido. Confiaba en el hombre al volante. Cuando llegaron a la residencia asistida Whispering Pines, las enfermeras les saludaron con la mano. Ahora conocían a Elias. Había visitado a Clara Vance todos los domingos durante el último mes para ponerla al día, pero nunca había traído a los perros hasta hoy. Clara esperaba en el atrio, una cálida sala llena de plantas que olían a tierra húmeda y vida. Llevaba un cardigan rojo y el pelo plateado cuidadosamente recogido. «Ya están aquí», dijo Clara antes incluso de que Elias abriera la puerta de cristal. «Puedo sentir cómo cambia el aire». Jazz entró, indicándole a Valkyrie que se acercara. «Tienes oídos de radar, Clara». «Tengo un corazón que recuerda», corrigió ella suavemente. Extendió las manos, con los dedos ligeramente temblorosos. «¿Va a saludar?», le susurró Elias a Valkyrie. La pastora alemana se adelantó. No saltó, no ladró. Parecía comprender la fragilidad de la mujer sentada en la silla. Se acercó lentamente, moviendo la cola con suavidad. Valkyrie se detuvo a pocos centímetros de las rodillas de Clara. Estiró el cuello y empujó la mano de Clara con su nariz fría y húmeda. Clara jadeó. Sus manos volaron hacia la cara de la perra, recorriendo la inclinación del hocico, la suavidad aterciopelada de las orejas, el pelaje espeso del cuello. «Duquesa», susurró Clara, con lágrimas brotando de sus ojos ciegos. «Oh, mi hermosa duquesa». Valkyrie cerró los ojos, se inclinó hacia el contacto, dejando escapar un largo gemido de satisfacción. Recordaba ese olor, recordaba la música del piano y las manos suaves. Ese era su pasado. Ese era un buen capítulo. «Está maravillosa», dijo Clara, con los dedos leyendo el estado de la perra como si fuera braille. «Ha engordado, su pelaje es fuerte». Y se detuvo, con la mano descansando sobre el corazón de Valky. Su latido es lento. Está a salvo. «Ella es la jefa de la casa», dijo Elias, con voz ronca. «Lleva las riendas con mano firme». «¿Y el pequeño?». Elias empujó a Scout hacia adelante. El cachorro era menos digno. Movió todo el cuerpo, lamiendo la mano de Clara con entusiasmo. Clara se rió, un sonido brillante que hizo que las enfermeras se giraran y sonrieran. «Oh, tiene espíritu», dijo Clara encantada, rascándole la barriga a Scout. «Es un motor». Se quedaron una hora. Hablaron de la nieve, de la fecha del juicio de los hombres que habían hecho esto. Clara prometió estar allí para testificar sobre el robo y sobre el futuro. Cuando llegó la hora de marcharse, el momento se hizo pesado. Valkyrie se interpuso entre ellos. Miró a Clara, luego a Elias. Dudó. Clara lo percibió. Se inclinó hacia adelante y besó la frente de la perra. «Adelante», susurró Clara. «Ahora tienes una nueva misión, duquesa. Tienes que cuidar del comandante». «Sargento», corrigió Elias con suavidad. «Para mí, eres un general». Clara sonrió, retiró las manos y las juntó en su regazo. «Llévatelos a casa por Navidad, Elias. Y gracias por permitirme despedirme». Valkyrie lamió la mejilla de Clara por última vez, un último gesto de afecto, y luego se dio la vuelta. Caminó hasta el lado de Elias y se sentó. No miró atrás. Había tomado su decisión. La Nochebuena cayó con un silencio pesado, pero era un silencio agradable, de esos que acompañan a la nieve que cae sobre el tejado y al crepitar del fuego en la chimenea. La sala de estar estaba cálida, iluminada solo por el resplandor anaranjado de las brasas y la pequeña guirnalda de luces que Elias había colocado sobre la repisa de la chimenea. Elías estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano. No lo estaba bebiendo.
Simplemente lo sostenía, observando cómo el líquido ámbar reflejaba la luz del fuego. En la alfombra frente a la chimenea, Scout estaba tumbado boca arriba, con las patas en el aire, roncando suavemente. Estaba a salvo. Nunca conocería el frío de una jaula ni el terror de una venda en los ojos. Solo conocería el calor, los cuencos llenos y el afecto rudo de un viejo soldado. Valkyrie yacía cerca de la silla de Elias. Tenía la cabeza levantada, apoyada en las patas, observando las llamas. Elias miró hacia la repisa de la chimenea. Allí, junto a la pequeña y triste corona, había una foto enmarcada de Sara. En la foto, ella reía, con el pelo al viento en un ferry. Durante 3 años, Elías no había podido mirar esa foto sin sentir que le sangraba el corazón. Pero esa noche, la miró y sonrió. «Feliz Navidad, Sara», susurró. «Creo que lo estoy haciendo bien». Miró a Valkyrie. La perra giró la cabeza y le devolvió la mirada. Sus ojos eran profundos pozos de ámbar, inteligentes y sabios. Ella lo veía. No al viudo ni al veterano, solo al hombre. Elías dejó la copa. Se llevó la mano al cuello. Sus dedos encontraron la fría cadena de metal que había llevado todos los días durante 30 años. La cadena que contenía su identidad, su tipo de sangre, su religión y su historia. La desabrochó. Las placas de identificación tintinearon suavemente cuando las sacó. Thor, Elias, USMC 0321, Recon. Se inclinó hacia adelante. Valkyrie delante y en el centro. La perra se levantó inmediatamente y se acercó. Se sentó con una postura perfecta. Elias levantó las placas. Estas reflejaban la luz del fuego, girando lentamente. «No tengo ninguna medalla que darte», dijo Elías, con la voz ronca por la emoción. «Y tú no necesitas un collar que te marque como propiedad. No eres una mascota, eres mi compañera». Le rodeó el cuello con la cadena y se la abrochó. Quedaba holgada, colgando sobre su pecho. Las placas de plata descansaban sobre su pelaje oscuro. «Estas dicen quién soy», susurró Elías. «Ahora dicen quiénes somos». Valkyrie no la sacudió. Miró el metal y luego a Elias. Dio un paso adelante y apoyó su pesada cabeza en su rodilla, dejando escapar un largo suspiro que pareció expulsar los últimos fantasmas de la habitación. Elías hundió las manos en su pelaje. Miró por la ventana, donde la nieve cubría el mundo con un manto blanco y limpio. La niebla había desaparecido. El camino por delante estaba despejado. «Ser Fidelis», susurró Elias en la silenciosa habitación. Valkyrie cerró los ojos, con las etiquetas metálicas calientes contra su corazón. Siempre fiel. El viaje de Elias y Valkyrie nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos perdidos en la niebla del dolor o la soledad, nunca estamos realmente solos. A menudo pensamos que somos nosotros quienes rescatamos a los demás. Pero en realidad, los actos de bondad que ofrecemos a los demás, ya sean personas o animales, son a menudo lo que nos salva a nosotros mismos. Sanar no significa olvidar el pasado. Significa encontrar un propósito lo suficientemente grande como para ayudarnos a seguir adelante. Nadie está demasiado destrozado para ser amado, y nadie es demasiado mayor para encontrar una nueva misión. Si esta historia de lealtad, valentía y redención te ha llegado al corazón, dedica un momento a darle a me gusta a este video y compártelo con un amigo que pueda necesitar recordar que la esperanza siempre está a la vuelta de la esquina. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que celebre el vínculo inquebrantable entre los seres humanos y los animales. Ahora, me gustaría dedicar un momento a rezar por ti. Querido Dios, te pido que cuides de todos los que escuchan esta historia hoy. Por favor, reconforta a aquellos que están de duelo por una pérdida y ilumina a aquellos que sienten que están caminando a través de una espesa niebla. Danos la fuerza para ser guardianes de los inocentes y el valor para abrir nuestros corazones de nuevo, incluso después de que hayan sido rotos. Bendice nuestros hogares con paz y nuestras familias con amor. Si recibes esta bendición y estás de acuerdo con esta oración, por favor escribe Amén en los comentarios a continuación. Mantente fuerte
Y recuerda que ser fidelis siempre es fiel.